Sin entrar en un análisis crítico de los sistemas y de las indicaciones que dan esas obras, debemos insistir sobre el peligro de practicar ejercicios respiratorios extraídos de simples indicaciones librescas, sin la presencia asidua de un guía competente. En la práctica monástica ortodoxa y sobre todo en la rama rusa de la tradición, el canto litúrgico en tanto ejercicio respiratorio juega un rol importante. En ciertos monasterios, por ejemplo, en Laura Petchera de Kiev, ese canto se ejecuta a plena voz. Al mismo tiempo, el coral debe concentrarse sobre el tema del canto. Ese ejercicio mixto, a la vez físico, psíquico y espiritual, emplea medios potentes y da remarcables resultados. El quinto grupo de ejercicios tiene por objeto la constatación. Con el ejercicio de constatación se entra enteramente en el dominio del psiquismo. En efecto, por ese ejercicio, se aborda en forma práctica el problema del estudio de sí. Constatar quiere decir reconocer el estado de una cosa o de un fenómeno, establecer un hecho, sin aplicar ningún juicio personal, cualquiera él sea. El acto de constatar implica entonces, al mismo tiempo que una simple observación del hecho, una toma de conciencia de sí. De esta forma, y he aquí su sentido esotérico, la constatación exige una aplicación de la doble atención al objeto y a sí mismo. Este ejercicio demanda toda la imparcialidad de que se es capaz. Si no degenera en un reportaje, en una acción unilateral que no conduce a nada desde el punto de vista esotérico. La constatación comprende dos grupos de ejercicios. La constatación llamada exterior, cuando se observa uno u objetos exteriores, comprendido en ello a sí mismo, cuando se mira, por así decir, desde afuera. La constatación llamada interior, cuando se observa uno o trazos de los hechos, o de los fenómenos de la propia vida interior. La constatación comprende todas las modalidades de la nueva actitud del hombre que aborda el trabajo esotérico, es decir, la lucha permanente contra el imperio de la somnolencia mental. Se sabe que es posible mirar sin ver, es la característica de la mayoría de nuestras impresiones visuales. Se puede mirar y ver, dicho de otra manera, observar. Aquí ya existe un progreso, porque se ha puesto en juego la atención. El objeto puede todavía seducirnos, al punto de hacernos perder la conciencia de nosotros mismos. Es cuando se observa aplicando un esfuerzo consciente, dirigido simultáneamente hacia el exterior y hacia el interior, que se alcanza la verdadera constatación, la que produce un efecto esotérico. La observación de esta regla general, de la doble atención, es exigida a todo lo largo del camino, justo hasta la cúspide de la evolución esotérica. He aquí el Fresbenier de la tradición, al que ya se ha hecho alusión. Es el esfuerzo constante por velar, por tener presente en el espíritu la idea del yo, al mismo tiempo que continuando como en el pasado, o más todavía, la actividad exterior. La constatación tiene por base, y por punto de partida el precepto general de Jesús a los discípulos. Lo que os digo, lo digo a todos, velad. Aunque hemos visto que el hombre exterior vive ausente de sí mismo. Vive en sus sueños, sueños de noche, sueños de día. Dormimos en la vida y dormimos profundamente. En la práctica, ¿cómo salir de esta situación? Eso es difícil y he aquí por qué. El hombre dormido conserva a la vez la experiencia de su vida en el estado de vigilia y la memoria de su nombre, ese símbolo de su personalidad. Eso le permite, cuando se despierta, reencontrar sin dificultad su experiencia de vigilia. Pero, para pasar de esta al nivel superior de la conciencia, a la conciencia del yo real, esos dos elementos esenciales, la experiencia de la vida y el conocimiento de su nombre, a ese nivel, le faltan. Es trabajando sin descanso, barrenando, por la práctica de la constatación, que comprende e implica el esfuerzo consciente de presencia, empujando hasta la presencia de sí, que el hombre puede alcanzar el segundo nacimiento, que es el nacimiento de la individualidad, es decir,
la unión indisoluble de su personalidad, desarrollada y nacida, con su yo real. En ese momento obtendrá su nuevo nombre, y se iniciará progresivamente en la nueva experiencia antes insospechada a la que se refiere el Apocalipsis. A aquel que venga, yo daré una piedra blanca sobre la que está inscripta su nuevo nombre que nadie conoce, salvo aquel que lo recibe. La constatación exterior puede ser pasiva. Ella conduce entonces hacia los objetos que se nos presentan sobre el film exterior de los eventos, sin que ejerzamos una elección entre ellos. Ella puede, por el contrario, ser activa. Entonces elige el objeto sobre el cual se ejerce. Bajo esta forma activa, la constatación exterior puede usar de un método particular, que practicando regularmente, ayuda mucho a conocer la impresión que producimos en otro. Aunque no sea un objetivo en sí mismo, este ejercicio es al menos un medio preciso para rechazar gran parte de las falsas impresiones que tenemos de nosotros mismos. Esta especie de consideración puede ser llamada constatación por reflexión, o todavía, registro de instantáneas de sí mismo. Estas instantáneas dan los mejores resultados cuando son tomadas en reuniones, en el momento en que se habla. Un brusco esfuerzo de constatación permite entonces verse a sí mismo, tal como nos ve el entorno en ese momento. Un álbum de tales instantáneas permite reconstituir delante de nuestra mirada mental la imagen que ofrecemos. Para conocer esta imagen en un espejo está reinvertida. Allí el derecho deviene izquierdo y viceversa. Si nos miramos en dos espejos, nuestra imagen queda de esta forma restablecida. Generalmente nos causa una extraña impresión. Los defectos de nuestra cara aparecen allí acentuados, en efecto, porque el ojo no puede hacer más esa corrección automática de nuestros trazos, a lo cual se ha habituado debido a la imagen reinvertida. El ejercicio, con la ayuda de espejos, también nos permite vernos de perfil. Conocemos apenas nuestros perfiles. Estas nuevas visiones de nosotros mismos siempre aportan alguna cosa. La práctica ortodoxa conoce una forma de tresvenie, de constatación exterior activa que usa mucho. Se trata de la plegaria de Jesús, concebida así: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se reconocerá en este versículo el doble objetivo propuesto a la atención: pedido de gracia y conciencia de sí como pecador. En consecuencia, los dos elementos requeridos para la constatación están reunidos, con la condición, por supuesto, que no se haga mecánicamente la plegaria, sino por un esfuerzo consciente de presencia. En sus comentarios, el obispo Teofano dice que la fuerza de esta plegaria no reside en sus palabras. Las palabras pueden ser modificadas. La potencia de la invocación reside en la constatación de nuestro estado caído frente a Dios, en su estado de perfección. Este esfuerzo de constatación simultáneo, agregamos nosotros, crea eso que llamamos diferencia de potencial, generador de la corriente de gracia. La plegaria de Jesús es repetida por los practicantes religiosos, o laicos, un gran número de veces, hasta 10 o 20,000 veces por día. El segundo grupo de constataciones comprende las constataciones interiores. Es este un vasto campo de ejercicios indispensables, que con los precedentes se establecen firmemente sobre el sendero que conduce al camino de acceso, después al camino. Volvemos a encontrar a propósito de las constataciones interiores, la misma distinción entre ejercicio pasivo y activo, que para las constataciones exteriores. Bajo su forma pasiva, la constatación interior, practicada diariamente, de preferencia por la mañana y tanto como sea posible, a la misma hora, consiste en esto: después de haber permanecido en la pose del sabio el tiempo necesario, para sentir los músculos distendidos y para que el ritmo del cuerpo haya devenido normal y regular, se debe constatar pasivamente todo lo que se desarrolla delante de la mirada mental. Este ejercicio exige entrenamiento. Puede ser que al comienzo no se vea nada,
o muy pocas cosas. Perseverando en él se descubre, poco a poco, todo un mundo, rico en vida y colores. Más tarde ese mundo será objeto de un trabajo destinado a ponerlo en orden, para finalmente amaestrarlo, en lenguaje esotérico, vencerlo. Pero antes es necesario hacerlo salir totalmente de los recovecos de nuestra conciencia de vigilia. Esto se obtiene por esa constatación pasiva, calma e imparcial. Sobre todo es exigida la imparcialidad, porque generalmente el hombre se sorprende de descubrir en él ciertos movimientos emotivos e instintivos, ciertas ideas que normalmente, es decir, en el estado de vigilia-sueño, le parecen totalmente extrañas. Progresivamente, el buscador aprende a explorar su contenido moral. Constatará que solo una débil parte de ese contenido figura sobre la escena de su conciencia de vigilia, siendo lo principal relegado a alguna parte de los rincones de su alma. Es con estupefacción, a veces con terror, que descubrirá en él la coexistencia, que le parecerá imposible, absurda, de un poeta y un cínico, de un héroe y de un cobarde. Se apercibirá que es esencialmente un egoísta, pronto para justificar delante de sí mismo la necesidad de recurrir, por los más falsos procedimientos de racionalización, a no importa qué estados del alma que él juzgará despreciables o criminales en otro. Trazos semejantes, y hay un buen número de ellos, más detestables los unos que los otros, son rechazados al último plano de nuestra conciencia, instintivamente disimulados en los recovecos, y esto por dos razones. Por un lado, y es el caso general, el hombre se hace de sí mismo una representación muy alejada de la realidad, y excluye pura y simplemente lo que en él no corresponde a esa imagen. Aunque esas características rechazadas no dejan por eso de ser suyas. Por otro lado, el hombre tiene miedo de lo que en realidad es. En tanto permanezca en la vida exterior, no tiene necesidad de proceder a una introspección que conduzca a mirar de frente su vida interior. En los raros casos, o en las circunstancias fortuitas que lo colocan momentáneamente de cara a sí mismo, él gira su mirada mental para regresar rápidamente a la imagen que ha creado de sí mismo. Por supuesto, este procedimiento de una mentira sistemática de sí mismo, no es para sorprenderse, siendo dado que el hombre exterior ha nacido en la mentira, vive en la mentira y muere en la mentira. Solo el trabajo esotérico es susceptible de conducirlo fuera de esa jungla, bosque lleno de bestias feroces en el que vive. Pero entonces él cesará de ser un hombre exterior. Este mismo ejercicio de constatación da además otro resultado importante. Es el reconocimiento del trazo principal de la personalidad. Cada personalidad tiene por eje un trazo principal, alrededor del cual gravitan todas sus cualidades y todos sus defectos. No es necesario que ese trazo sea marcante. Puede ser insignificante, incluso ridículo. Es remarcable que el hombre difícilmente acepte reconocerse en ese trazo principal. Sin embargo, es importante reconocerlo y aceptarlo. Bajo una forma imaginada, puede decirse que apresarlo es apresar la punta del hilo que permitirá deshacer el ovillo. Es por el reconocimiento y estudio de su trazo principal, que el hombre podrá precisar y reconocer su propio tipo, y situar sin error posible el centro de gravedad de su personalidad en uno de los 18 sectores de los centros inferiores. Aquí se sale de la teoría para abordar el trabajo práctico por el reconocimiento del funcionamiento de los tres centros y la puesta a punto de ese funcionamiento. Este trabajo se hace a lo largo de lo que llamamos el camino de acceso. La práctica asidua de la constatación, sobre todo bajo la forma pasiva que acaba de describirse, es un instrumento de selección. Los débiles se dan vuelta y abandonan la búsqueda del camino, para caer más en la ilusión. Los fuertes se dan cuenta de la terrible realidad que representa su contenido moral y comprenden, no más filosóficamente como si se tratase de otro, sino con la conmoción de su alma, que ha llegado el momento de hacer el balance y colocarlo delante del juez.
Pero para esto hace falta coraje. Ya hemos indicado numerosas veces que el camino no puede ser alcanzado sin que el buscador haya aceptado el fracaso moral y lo haya superado. Ahora estamos en mejores condiciones de comprender la razón y el significado de esa necesidad. El hombre tiene todo el interés de proceder, desde el comienzo del trabajo esotérico, al establecimiento de su balance moral. En efecto, le será menos penoso buscar progresivamente los elementos que reunirlos de un solo golpe. Sea cual sea el método empleado, el balance debe ser hecho lealmente y enseguida expuesto. Porque alcanzado el nivel del hombre 4, al término del camino de acceso para comprometerse sobre el camino, el hombre no puede ser más portador de una imagen mentirosa de sí mismo. Debe volverse un niño, es decir, despojado de mentira y de ilusión frente a sí mismo, desembarazado de todo lo artificial que su instrucción, su educación y la experiencia de la vida han depositado en él. He allí el sentido de las palabras de Jesús. Os digo en verdad, si no os convertís y si no os volvéis como los niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Este ejercicio de constatación interior es el instrumento que permite al buscador valeroso y perseverante volver a ser un niño y entrar con paso firme en el camino de la salvación. Bajo su forma activa, la constatación interior es la elección del objeto de nuestra vida interior, sobre el cual enfocamos nuestra atención. En su forma tipo es el examen de conciencia, tal como debe ser practicado. Aquí el objetivo es el mismo que en la constatación exterior activa. Uno u otro de estos ejercicios conducen a la concentración, sea el objeto interior o exterior, porque el reino de Dios está a la vez en nosotros y fuera de nosotros. La constatación puede entonces tomar formas variadas en relación al objeto y actitud elegidas. Pero la doble atención es siempre obligatoria. El ejercicio de presencia es un esfuerzo por velar. Como ya lo hemos visto, ese es su aspecto principal. Hecho cada día bajo la forma de constatación pasiva, conduce hacia el conocimiento de sí. Pero por el hecho de que la presencia debe, tanto como sea posible, devenir permanente, e insistimos sobre este punto a causa de su importancia, el buscador debe practicar la doble atención, tanto como pueda en el curso de sus ocupaciones. Notará con el tiempo que ese esfuerzo de memoria, de presencia, no solo no le impide realizar sus actividades, sino por el contrario, aporta una ayuda sustancial en su ejercicio. Entre otras, la presencia toma dos formas que deben ser muy especialmente observadas. Son ellas, por una parte, la no confluencia, y por otro lado, la no consideración. En diversas ocasiones hemos comentado esas dos actitudes. Sin embargo, es necesario volver sobre un aspecto particular de la consideración. La no consideración interior debe ser cultivada de suerte que devenga total. Pero es necesario no confundirla con la no consideración exterior. Generalmente el hombre exterior, sobre todo cuando confluye, está lleno de consideración interior. En desquite, le falta consideración exterior. Es necesario cuidarse de esto. La consideración exterior debe acrecentarse lo más posible. Porque la vida exterior está caracterizada por la mecanicidad, tanto sobre el plano psíquico como sobre el plano físico. Sabemos que no debemos poner el dedo entre los engranajes de una máquina. Sería triturado y correríamos el riesgo, incluso de perder nuestra vida. Es lo mismo en el plano psíquico. Nuestra atención debe volverse vigilante, y máquinas, debemos evitar embestir las máquinas psíquicas que nos rodean. Tales son, en sus grandes líneas, el sentido y la razón de ser del ejercicio de constatación, y los objetivos que permiten alcanzarlo. Ahora se puede comprender por qué debe ser proseguido a todo lo largo del camino. Sirve, por otra parte, de medio para alcanzarlo y enseguida de medio de control de los resultados adquiridos en cada una de sus etapas. El sexto grupo de ejercicios concierne a la concentración,
que es un ejercicio psíquico activo. Consiste en eliminar la atención de todo aquello que no es objeto de la concentración moral o física. El séptimo grupo se refiere a la contemplación. Esta es alcanzada si se llega a mantener la concentración sobre el mismo objeto durante un lapso determinado. El último grupo se dirige al éxtasis. La concentración, seguida de una contemplación prolongada, conduce al hombre al éxtasis, que es un estado de la conciencia. Mientras dura este estado, el hombre se encuentra fuera de sus 5 sentidos. Los últimos 3 grupos de ejercicios, comenzando por la concentración, no pueden ser útilmente abordados, más que cuando los resultados tangibles han sido obtenidos por la práctica prolongada de la constatación. Por el momento, es necesario que nos apliquemos a lo que nos es accesible, y que es indispensable para alcanzar el nivel del hombre 4. Es sólo entonces, como nos hemos esforzado por demostrar, que el camino de la evolución esotérica se abre delante del buscador. Retomemos ahora algunos elementos que van a conducirnos a examinar el esquema general del camino. El hombre vive en el cuerpo físico. En ese cuerpo se encuentra su personalidad, un organismo sutil, provisto de un yo provisorio. Detrás de ese organismo, los órganos superiores de la conciencia del yo real y de la conciencia están plenamente formados. Aquí debemos llamar la atención sobre la necesidad de una terminología precisa. Orígenes, en los principios, pone en guardia a los discípulos contra la imprecisión intencional de ciertas expresiones empleadas en los textos. Es así, decía, que a veces los apóstoles hablan del cuerpo, y por ello entienden el alma y recíprocamente. Pero, agregaba, los sabios saben hacer la distinción. Aunque, para el hombre exterior, una confusión real proviene del estado inacabado de su personalidad. Salvo raras excepciones, él no conoce en sí mismo nada más que la personalidad. Esta, en oposición al cuerpo, se la presenta como su alma. Sin embargo, por el hecho de su actitud hostil al yo real, la personalidad está más estrechamente ligada al cuerpo que al verdadero yo. De esto resulta especialmente que esa alma personalidad es perecedera. Esto explica la aparente contradicción de que se atribuya al alma inmortalidad, mientras se habla, al mismo tiempo, del peligro que corre de perecer, y la obligación que nos incumbe de preocuparnos por su salvación. De hecho, hay un solo medio de salvación para el alma personalidad. Es su fusión íntima con el alma verdadera, eterna e imperecedera que se manifiesta en el hombre, en ciertas condiciones, por los centros superiores de la conciencia. Por esta fusión, el alma personalidad que en sí misma no tiene luz, brillará así con la luz del alma inmortal, con la que de allí en adelante será una. La fuerza del yo real hará inmortal al yo personal que así se identifica con él. Y tal es el sentido del término salvación. Y tal es también el sentido de la creación, así como ha sido analizado en el capítulo precedente. Se sabe que la fusión de la personalidad al centro emotivo superior no se realiza más que con el segundo nacimiento. Este no adviene más que a continuación de un largo trabajo sobre la personalidad, en vista de complementarla. De donde la definición del camino de acceso. El camino de acceso consiste en la adquisición del saber y del saber hacer, que permite terminar el desarrollo de la personalidad, quien efectúa entonces, mediante el segundo nacimiento, su fusión íntima con el yo real. La individualidad así nacida, se empeña enseguida sobre el camino propiamente dicho. Se ve que esta definición no contempla sino una parte del camino, en el sentido amplio del término, a saber, el camino de acceso. Esta parte es nada menos que la más importante para el buscador, porque la lucha entablada por él contra la muerte termina aquí por la victoria. Se puede decir que esa victoria consiste en la absorción, por el centro emotivo superior, del centro magnético, que después de haber arreglado y equilibrado los 3 centros de la personalidad, absorbe el centro emotivo inferior. Después de la victoria,
La parte siguiente del camino, es decir, el camino propiamente hablando, comporta un trabajo en condiciones completamente distintas, fuera de todo imperio o influencia de la muerte y de los fenómenos que la acompañan. El camino en su conjunto comporta 7 troncos, colocados entre 3 umbrales. Él conduce, según los términos del Evangelio, de la muerte a la vida. El camino está concebido en relación a la ley de 7, y va desde la vida exterior al tercer umbral límite de la evolución del hombre terrestre en 10 etapas. El hombre franquea cada una de esas etapas, por esfuerzos concentrados sobre un trabajo creador concebido en relación a la ley de 3. Retomando la terminología de la cristiandad primitiva, se distinguen 3 estados en las 10 etapas: catecúmenos, senderos, aquellos que por el discernimiento de la influencia B, ya han creado en ellos el embrión del centro magnético. Fieles, caminos de acceso, los buscadores que, habiendo franqueado el primer umbral, progresan hacia el segundo umbral. Cristianos, camino, aquellos que habiendo franqueado el segundo umbral, evolucionan hacia el tercer umbral. Seguir el camino es la puesta en obra del esoterismo. Recordemos que esta noción se aplica a los catecúmenos, a los fieles y a los cristianos, en el sentido que la primitiva iglesia entendía esas palabras quienes prosiguen su evolución individual. Se distinguen los grados, representados por 3 círculos concéntricos rodeados de una zona que simboliza la jungla, es decir, la vida exterior. 0. El exterior, la jungla, zona del hombre exterior. Círculo 1. El exoterismo, zona de los catecúmenos. Círculo 2. El mesoterismo, zona de los fieles. Círculo 3. El esoterismo propiamente dicho, zona de los cristianos, hombres interiores. Esta última zona, a su turno, está dividida en 3 círculos concéntricos afectados respectivamente a los hombres 5, 6, y en el medio a los hombres 7. He aquí el esquema del camino en toda su extensión. No confundir las zonas así definidas con la jerarquía, en el seno de la Iglesia que comprende o debería comprender 7 grados. En este esquema, el camino está concebido en relación a una escala que va de do a do, y forma una octava. Los intervalos entre do y si, de fa y mi, así como de do y si de la octava siguiente, constituyen los 3 umbrales. Pasemos a los comentarios sobre las 10 etapas que figuran en este esquema. Primera etapa. El espacio a la izquierda del primer umbral representa la vida exterior, caracterizada por la anarquía de los 3 centros de la personalidad. Un discernimiento exacto y preciso de las influencias A y B crean el embrión del centro magnético. Bajo la influencia de este, el buscador es atraído hacia el primer umbral. Segunda etapa. Alcanzado ese punto, el hombre se compromete en un sendero. Es colocado de cara a la vida, su propia vida con sus problemas solubles e insolubles. Esa es su primera prueba esotérica. Esta prueba consiste en una reestimación general de los valores. De la objetividad y el coraje aportados en ese trabajo, depende el resultado obtenido. Es necesario hacer un esfuerzo consciente sobre sí mismo para no mentirse en el curso de esta reestimación de los valores, ni bordear los problemas. Le es necesario considerar y analizar su entorno, hacer frente a los hechos y atribuirle su valor intrínseco, sin compromiso y sin piedad para sí mismo y para los otros. Es necesario, naturalmente, guardar para sí los resultados de esta reestimación. Hecho esto, es necesario extraer las conclusiones. El interés por la vida exterior que se desarrolla, bajo la influencia exclusiva de los factores A, se ha perdido, ¿y en qué medida? ¿El centro de gravedad de la personalidad se ha desplazado hacia el centro magnético? ¿El acento está realmente colocado allí? En ese momento es necesario elegir. Es mejor retroceder antes de haber franqueado el primer umbral, que querer ganar luego de un golpe, la zona de la felicidad burguesa.
El camino tiene un sentido único. Después del umbral no habrá más que una alternativa, sea el progreso sobre el camino, sea la caída. Pero el retorno al estado primitivo está vedado de allí en adelante. Si el centro magnético es puro y de una consistencia suficiente, el hombre de influencia C aparece. El primer umbral será franqueado bajo su dirección. Tercera etapa. Pasado el primer umbral, se ha franqueado una malla en la cadena de influencia esotérica. Deviniendo fiel, el catecúmeno es salvado en esperanza. De todas formas, él permanece no muy distinto de lo que era antes. La suma de esfuerzos conscientes que ha aportado, le permitió franquear el umbral, y esto ya es un enorme paso adelante. Pero el sincero deseo de salir de la vida exterior que ha provocado ese salto, no es suficiente por sí solo para liberarlo de las influencias A. El trabajo mesotérico se ofrece entonces a aquel que ha alcanzado la nota Si del otro lado del umbral. Es necesario que él esté sólidamente establecido allí y orientado cara hacia adelante. Porque nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La tarea en la nota Si, para todo discípulo, es revisar cuidadosamente el film de su vida, para alcanzar un doble resultado: distinguir objetivamente, tanto como sea capaz en ese estadio de su evolución, los elementos permanentes, eternos, y los elementos temporales, kármicos. Estimular en él, con la ayuda de ese análisis, el deseo ardiente de alcanzar a franquear el segundo umbral. La potencia de ese deseo y la firmeza de su decisión son las únicas garantías de éxito. Es por eso que el discípulo deberá atribuir una particular importancia al trabajo de la nota Si del camino. Y esto más porque esta nota es corta, de hecho no es más que un semitono. Antes del primer umbral, el hombre debe darse cuenta de su actitud frente a la vida exterior en general. Franqueado ese umbral, él debe tomar como objetivo, no más esta vida con sus ilusiones, sino el film de su propia vida. Cuarta, quinta y sexta etapas. Ellas corresponden a tres notas, la, sol y fa, del camino que con la nota Si forman el camino de acceso al camino propiamente dicho. Ese estado, comprendido en ello la nota Si, se presenta como una escalera que el hombre debe subir. Esa escalera esotérica tiene una particularidad que debe tenerse presente en el espíritu. No es posible quedarse indefinidamente sobre tal o cual escalón, porque después de un plazo determinado, por otra parte ampliamente suficiente para cumplir la tarea exigida por la nota en vigor, el escalón se hunde. En el curso de la evolución en las notas la, sol, fa, el fiel, trepando la escalera de escalón en escalón, tendrá por tarea, nota la, hacer crecer la personalidad hasta el límite posible, nota sol, desarrollarla. Nota fa, equilibrar los tres centros inferiores reemplazando los lazos mecánicos que tienen entre ellos, por lazos conscientes de cada centro con el centro magnético, al cual de allí en adelante están subordinados los centros inferiores. De este modo, subiendo la escalera, el fiel, partiendo de la nota Si, y pasando por las notas La y Sol, alcanzará la nota Fa. Cumpliendo para ello la tarea que acaba de ser definida para esta nota, él se convierte en un hombre 4. La moral abolida será reemplazada en él por la acción de su fuero interno, expresión embrionaria de la conciencia del yo real. La irradiación de este último penetrará de más en más, a través del centro magnético, en toda la personalidad del buscador. Es digno de señalar que el hombre 4 permanece bajo diferentes aspectos, hombre exterior, y él es mortal todavía. Pero él está preparado para atravesar el segundo umbral, más allá del cual comienza el camino propiamente dicho, colocado al abrigo de las influencias A y de la ley del accidente. Alcanzado ese grado, el discípulo deviene hombre de influencia C. Es necesario no perder de vista jamás que todo lo que el hombre hace,
lo hace imperfectamente. Teóricamente, el hombre 4, mientras resuene plenamente la nota fa, ya debería ser maestro absoluto de sí mismo, habiendo sido llevados al límite el crecimiento y el desarrollo de su personalidad. Si hubiese ocurrido eso, la absorción del centro emotivo inferior por el centro magnético se produciría dentro de una profunda felicidad. Aunque eso solo ocurre raramente. Es así porque el hombre está en todo, y siempre atrasado, generalmente no llega a cumplir integralmente su tarea sobre cada grado de la escalera. Y como el plazo que se le acuerda para su trabajo sobre cada escalón es limitado, él está obligado, por temor a un desmoronamiento, a pasar al grado siguiente llevando con él una parte, a veces grande, de su tara kármica. Esto es admitido, pero a condición de una purificación absoluta en la nota fa. Séptima etapa. Alcanzado el primer umbral, el catecúmeno ha sido colocado de cara a la vida. Alcanzado el segundo umbral, es colocado de cara a sí mismo. En otros términos, él verá su personalidad en su conjunto y en todos sus detalles. Asimismo percibirá todos los resultados de su karma, así como las deformaciones que vienen de la hipocresía frente a sí mismo y de las mentiras que se hace. Están ahí los elementos más difíciles de constatar, y por consecuencia, de neutralizar. Esa es la segunda gran prueba. Por primera vez en la vida, él se verá objetivamente, tal como es, sin disfraz, sin la menor tolerancia o compromiso, y sin posibilidad de evasión. Para el justo, esta prueba está llena de gozo inefable. Ella se le aparece como la luz de la aurora. Para el injusto, y es el caso general, la visión de sí mismo le parece aterradora. Porque el equilibrio perfecto de la personalidad no puede ser alcanzado más que con la completa neutralización de las consecuencias kármicas, y de las cuales, aquel que aspira a la liberación aun siendo de buena fe no puede apreciar la naturaleza y la importancia. Nacido en el pecado, él puede considerar y efectivamente considera ciertos aspectos de ese karma como algo humano y normal. Delante del segundo umbral, todo lo aprehendido mecánicamente pierde su fuerza. Todos los tapones, todos los aparatos autotranquilizadores, deben ser rotos y desechados. Todas las deudas deben ser pagadas. Y en buena moneda. Al mismo tiempo, el fiel debe desembarazarse de los deberes ilusorios, imaginarios, que a veces toman una fuerza hipnótica, y a los cuales el ser humano otorga un valor real. Esta confrontación consigo mismo toma generalmente un sesgo dramático, por el hecho de la tara kármica que lleva cada uno. Pero ella es inevitable. El hombre debe entonces hacer el inventario de todo su bagaje psíquico, siendo dado que la mayor parte de ese bagaje se encontraba hasta ese momento fuera de su campo de observación, en alguna parte de los archivos de su subconsciencia. Él podrá descubrir allí la traza de actos heroicos, pero también puede ser la de los crímenes más innobles. Si huye delante de ese monstruo, en el cual deberá reconocerse, eso será la caída, llena de los peores riesgos. Su actitud debe ser ofensiva. Entonces el monstruo personalidad cederá. En ese momento, el hombre se transformará en maestro de sí mismo. Eso será la consagración. El momento es decisivo. De ahí en adelante, fortalecido por la victoria alcanzada, el hombre tendrá por tarea transfigurar su personalidad. Deberá comunicarle la imagen de la belleza radiante. En el lenguaje de la tradición, se dice que en ese momento se vestirá a la novia con su vestido de enlace. Hecho esto, la novia del Cristo estará preparada para recibir al novio. Con el pasaje del segundo umbral, la personalidad desarrollada, armonizada, habrá nacido. Ese es el segundo nacimiento, análogo desde todo punto de vista al nacimiento del cuerpo físico. Pasa por las mismas fases. La doctrina establece entre los dos procesos un paralelo detallado que permite al discípulo y a su maestro controlar la regularidad de la evolución.
El tratado El combate invisible, de Nicodemo Aghiorita, contiene una de las mejores descripciones desde ese punto de vista. Pasado el segundo umbral, la personalidad se une con el yo real. Su yo provisorio no es destruido, sino que desarrollado hasta el límite, será uno para siempre jamás con el yo real. El hombre 4 se transforma entonces en hombre 5. Esta unión indisoluble forma la individualidad. Es a partir de ese momento que el hombre podrá decir con certidumbre que es feliz de haber nacido. Porque la experiencia, tantas veces recomenzada, ha terminado con éxito. La personalidad humana presenta 3 estados análogos a los 3 estados de la materia. Antes del primer umbral, el yo de la personalidad está en estado sólido. Es decir, que las fuerzas moleculares de atracción prevalecen allí, sobre las fuerzas centrífugas. Psicológicamente ese estado se caracteriza por el egoísmo, todo para mí. En ese estado sólido, el hombre no puede comprender a nadie. En ciertos casos, donde él es duro como el acero, casos, es verdad, relativamente raros, se cree siempre en la verdad y atribuye sus disgustos a los otros o a los accidentes. Está seguro de sí mismo. Sin embargo, alcanzado el primer umbral, el buscador no se encuentra más en ese estado sólido, porque él no cree más en el valor absoluto de las influencias A. Él ya deberá haber tenido dudas, al percibir la existencia de las influencias B, y habrá comenzado a distinguirlas de las otras. Alcanzado el primer umbral ya no es más duro, ya es maleable. Por el trabajo entre los 2 umbrales, el yo psíquico deviene flexible de más en más, para devenir líquido en la nota Fa. Lo mismo que un líquido físico, está caracterizado por la facultad de tomar la forma de un recipiente. Así la mentalidad líquida es susceptible de comprender los otros hombres como a sí mismo, tomando sus formas. En el lenguaje corriente se designa ese estado del hombre por la expresión espíritu abierto. Pasado el segundo umbral, el hombre 4, devenido hombre 5, adquiere el estado psíquico gaseoso, penetrándolo todo y permitiéndole comprender todos los seres y todas las cosas. Octava, novena y 10ª etapas. Después del segundo umbral, comienza el camino propiamente dicho. Él comprende 3 troncos colocados respectivamente bajo las notas Mi, Re y Do. Bajo la égida de la nota Mi, el hombre interior entra en la zona superior de la enseñanza esotérica, con la octava etapa. Aquí comienza para él la obligación de enseñar a los otros. Es enseñando a los otros que él adquiere sobre esta etapa nuevas facultades correspondientes a las particularidades de su individualidad. Ellas son los dones del Espíritu Santo, en la terminología de San Pablo. En ese estado, visto de abajo, el hombre deviene un maestro. Visto de arriba, tiene el título de asistente. La primera facultad nueva de base, común a todas las individualidades y que se desarrolla a lo largo de las etapas, Mi y Re, es la aptitud de distinguir espontáneamente lo verdadero de lo falso. Esta aptitud será igualmente el signo distintivo del hombre nuevo, en el ciclo del Espíritu Santo. En la etapa siguiente, la novena, colocada bajo la égida de la nota Re, el hombre 5, después de haber adquirido las nuevas facultades correspondientes a su individualidad, las desarrolla hasta darle su expresión integral. Adquiere así la conciencia que se manifiesta en él, por el centro intelectual superior a través del centro emotivo superior. Por este hecho deviene hombre 6. La 10ª etapa, la última del camino, es aquella en la que el hombre deviene hombre 7. Está caracterizada por la concreción de los resultados obtenidos. Es el bautismo por el fuego y por el Espíritu. Jesús ha dicho, he venido para hacer descender el fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que él estuviese ya encendido. Esa consagración se produce por la sublimación del sexo. De esta forma el ciclo se cierra. Toda manifestación de vida comienza por un acto sexual.
Al fin del ciclo, la actividad del centro sexual va de nuevo a manifestarse, pero a un nivel más elevado, el de los centros superiores, nivel al que pertenece por naturaleza. El trabajo esotérico en el curso de las primeras etapas tiene sobre todo un aspecto negativo, en el sentido de que el hombre busca deshacerse de lo que traba su evolución. Por el contrario, la evolución sobre el camino, a partir del segundo umbral, en la octava y novena etapas, comporta únicamente un enriquecimiento, la adquisición de cualidades nuevas que igualmente se obtienen por trabajos paralelos al trabajo esotérico propiamente dicho. Esas etapas están colocadas fuera del alcance de la ley de accidente. Pero allí la caída es siempre posible. No es sino en la 10ª etapa, a continuación de la consagración por el fuego y el espíritu, que el hombre 7, hombre consumado, o perfecto, según la terminología del apóstol San Pablo, estará garantizado contra toda posibilidad de error, y en consecuencia, de caída. De allí en adelante poseerá en él, el yo, la conciencia y la voluntad. En ese momento habrá alcanzado el tercer umbral. Es el límite de la evolución posible para un hombre terrestre, del tritocosmos. Su evolución ulterior es ciertamente posible. Puede devenir hombre 8 y 9. Solo que más allá del tercer umbral comienza ya el dominio del deuterocosmos. Siendo dado el gran retardo con que se realiza la evolución moral de la humanidad, los hombres 5, 6 y 7 son generalmente retenidos para trabajar en medio de la sociedad humana. Débil, digno de piedad, pero ávido y cruel, el hombre exterior atribuye siempre a otros, o a las circunstancias, la responsabilidad de sus fracasos. Todo y todo el mundo son los culpables, salvo él mismo. En ese frenesí de reproches, llega igualmente a reprochar a Jesús de Nazaret, no haber efectivamente salvado a la humanidad. Puede uno comprar los víveres para otro. Se puede preparar una comida. Se puede servir esa comida. Se la puede cortar, y finalmente, es posible imaginar que el alimento sea puesto en la boca como se hace con un niño o un enfermo. Pero en ese punto, cada cual debe hacer el esfuerzo de absorber el alimento. Eso no puede ser hecho por ningún otro. Es exacto que la ley general retiene al hombre en su lugar, y si él se agita, le impide avanzar o erguirse. Es también ella la que lo hace morir. Pero no debe olvidarse que es la misma ley que lo hace nacer, y que lo hace vivir. Ella le concede también 3 veces al menos, el tiempo necesario para desarrollar completamente su personalidad, reencontrar, con el segundo nacimiento, su yo real, y después de haber franqueado el segundo umbral, comprometerse en el tronco superior del camino. El apóstol San Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando he devenido hombre, abandoné lo que tenía de niño. El hombre exterior, desde el punto de vista esotérico, es un niño. Y, en la mayor parte de los casos, un niño ruin. No se volverá adulto más que después de haber trepado la escalera y franqueado el segundo umbral. En ese momento, él abandonará lo que tenía de niño. Hasta entonces la respuesta de la Pitia a Sócrates, «Conócete a ti mismo», sigue siendo la palabra de orden para aquel que, después de haber franqueado el primer umbral, se compromete sobre el camino de acceso. Él no olvidará, mientras se prepara para entrar en él, que este camino tiene un sentido único, y que será colocado ante la alternativa de un éxito brillante o una terrible caída. Capítulo 21. Hemos dicho en la introducción, que los estudios esotéricos ayudan a penetrar el sentido de la evolución actual del hombre, y de la sociedad humana, y que este hecho explica el interés creciente que suscita en los medios cultos, especialmente en aquellos que buscan una explicación y un remedio a las contradicciones de la vida actual, contradicciones cuyas manifestaciones y efectos van acentuándose, y presionan pesadamente de más en más sobre el destino del hombre. Estas preocupaciones e incertidumbres son normales en un período de transición,
El levantarse del sol está siempre precedido por una acentuación del frescor de la noche. El advenimiento del Cristo fue seguido por un siglo de guerras civiles que desgarraron el mundo antiguo. El hombre siente hoy en día, en forma aguda, la oposición entre el inmenso progreso de la técnica y la evidente deficiencia moral de la humanidad. En efecto, mientras que la vida en el plano material marcha en una decadencia acelerada por el hecho de la revolución política, social e industrial, que se ha realizado desde 1789, el hombre no ha hecho ningún progreso marcante sobre el plano moral. Se encuentra así colocado delante de la imperiosa necesidad de proceder lo más rápido posible a una revolución interior, a una transformación de su ser que le permita restablecer el equilibrio, tan riesgosamente comprometido entre el nivel técnico y el moral. Hoy en día, todo ser que piensa se siente desgraciado, porque si su aptitud para poder es deficiente, su sensibilidad acrecienta su querer de más en más exigente y refinado. Si bien ve marchitarse sus aspiraciones sin que ellas tengan la fuerza de desarrollarse. No hay ninguna razón para esperar que la presente situación se restablezca por sí misma. Al contrario, más se va acelerando el progreso de la técnica, más el foso entre querer y poder se agranda en el hombre moderno. Esta contradicción se agranda en todos los planos. El hecho de que, por ejemplo, 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1960, el mundo no llega a salir de una situación que no es ni la guerra ni la paz, constituye por sí solo una demostración elocuente de la impotencia de los elementos responsables. Esto es verdad en todos los campos. Para restablecer la situación, y responder así a las exigencias que le impone la marcha de los tiempos, el hombre debe descubrir ahora nuevas fuentes de energía moral, lo mismo que ha encontrado, gracias a la revolución industrial, con el vapor, la electricidad, el átomo, nuevas fuentes de energía física. La solución del problema reside, como lo hemos indicado, en la formación de una élite dirigente nueva, en quienes las facultades morales latentes hasta el presente hayan sido desarrolladas y cultivadas. Estas facultades que caracterizarán al hombre nuevo, le permitirán superar al intelectual y al tecnócrata, como estos superaron al eclesiástico y al caballero de la Alta Edad Media. Hemos dado nociones generales sobre la estructura psíquica del hombre exterior, sobre su posición en el universo, y en relación a la vida orgánica sobre la Tierra. Y hemos estudiado las posibilidades que le son abiertas en ciertas condiciones, de un desarrollo psíquico progresivo abriéndole el acceso a los planos superiores de la conciencia. El saber, el comprender, y el saber, hacer necesarios para alcanzar ese objetivo, se han conservado a través de los siglos, especialmente en la ortodoxia oriental. En su conjunto constituyen el camino del cual hemos analizado el contenido en todas sus partes. En lo que concierne a los ejercicios se han dado las indicaciones necesarias para aquellos que queriendo enriquecer y hacer vivientes sus conocimientos teóricos, puedan abordar el trabajo práctico. En el curso de los siglos, cuando la llama del cristianismo primitivo se debilitó, el trabajo esotérico, salvo raras excepciones, prosiguió velado, es decir, en el plano individual, en el siglo, o en los conventos. De este modo, aun cuando numerosos monjes trabajaban bajo la autoridad de un maestro, cada uno de ellos fijaba su objetivo particular, y lo proseguía él mismo. Sin embargo, el sentido esotérico del trabajo de los monjes, o de los ascetas, era el de los esfuerzos preparatorios. Tenía por finalidad acumular las energías necesarias en el plano astral, para hacer más fácil a la humanidad el pasaje de las grandes articulaciones de la historia. Es de señalar que estos cambios de orientación, y el advenimiento de una era nueva que implican, han estado marcados por el rol animador activo, que la mujer ha jugado en ellos de diversas formas. Los evangelios aportan el testimonio de esa presencia. Es a una mujer, la samaritana a quien Jesús, cerca del pozo de Jacob,
declara por primera vez que él era el Mesías. Yo lo soy, yo que te habla. Es a una mujer, María de Magdala, que el Cristo se manifiesta en la resurrección cuando él la llama, y ella lo reconoce. El principio de intervención de la mujer se reencuentra en el curso de todos los períodos cruciales de la historia. Se sitúa generalmente el nacimiento de la Edad Media, en la época del reino de Justiniano el Grande. Aunque su obra fue impulsada fuertemente por la potente personalidad de su esposa, la emperatriz Teodora. Ella juega un rol comparable al de Aspasia en relación a Pericles. Le aporta su apoyo en los momentos de debilidad, a los que no escapa el carácter más templado. Ella permite a Justiniano dar al mundo cristiano ese impulso extraordinario que se produce en el curso de los siglos siguientes. No olvidemos el rol fecundante jugado por las damas en las cortes medievales, ni el rol de inspiradoras de las damas del pensamiento frente a los caballeros. Los períodos donde, en la vida de la sociedad humana, el rol ennoblecedor de la mujer se oscurece, están marcados por una trivialidad de costumbres, que se expresa en especial por el gusto de un realismo a ultranza. La desaparición de las cortes y de los salones políticos y literarios donde, hasta el siglo XX, la mujer jugaba tan grande rol, priva a las relaciones internacionales de un factor positivo de comprensión y a la diplomacia de la sutileza indispensable al arreglo de los problemas políticos. Las relaciones humanas sufren hoy en día de una verdadera distorsión del rol primordial que la mujer está destinada a jugar en relación al hombre. En lugar de ser en esas relaciones la fuerza activa, el elemento inspirador, fecundante, y de completar así al hombre, la mujer tiende a seguir un camino paralelo. Esto no le permite más ejercer su vocación creadora. El ciclo del Espíritu Santo no podría perpetuar tal desequilibrio. La imagen de la eclosión de la era del Espíritu Santo dada por apóstol San Pedro comporta una indicación precisa. Él la describe como nuevos cielos y una nueva tierra donde la verdad habitará. Este texto ya citado demanda ser comentado bajo otro aspecto aún. En el ciclo del Padre y en el del Hijo, el hombre se identifica con el yo de una personalidad no desarrollada, y así se aísla de su yo real, y vive afuera del seno del Señor. Dicho de otra forma, permanece en el estado de caída, consecuencia del pecado original. Allí él toma la ilusión por lo real. Esta identificación con el yo de la personalidad ha escindido durante milenios la unidad de la conciencia, otras veces indisoluble, de los seres polares, hombre y mujer que formaban ellos dos un solo ser, provisto de la conciencia única del sí mismo real, ser descrito en el mito de Andrógino. El yo de la personalidad, incompleto, inacabado, impotente, erra en la vida sin afección ni fe verdaderas, va de error en error, de debilidad en debilidad, de mentira en mentira. Prisionero, puede ser que voluntario, pero prisionero. Sin embargo, el hombre no nace en la vida lo que él quiere, sino lo que odia, obedeciendo ciegamente a la mecánica diabólica, que bajo sus tres aspectos, miedo, hambre y sexualidad, rige su vida. Esta existencia puramente ficticia no tiene de real más que la posibilidad de evolución que permanece allí oculta, y que es el objeto de los estudios y trabajos esotéricos. Fuera de esa simiente, en la vida exterior, todo se basa en la mentira. Aunque nada de la mentira podrá resistir a la atmósfera vivificante de los nuevos cielos y de la nueva tierra anunciadas para la era que viene. Ante todo desaparecerá la mentira que preside las relaciones entre el hombre y la mujer, y cuya forma menos condenable es la ilusión. Si la soledad de los seres polares, desunidos por la caída, consecuencia directa de la identificación con el yo de la personalidad, es la fuente de debilidad de los humanos devenidos mortales, el retorno a la unidad aparece como una fuente inagotable de nuevas energías. Energías necesarias al hombre y que debe buscar para intentar restablecer el equilibrio peligrosamente roto de la vida pública y privada hoy en día.
Ese retorno a la unidad perfecta de los seres polares no se hace gratuitamente, sin embargo. Es la tarea de aquellos que han franqueado, o están dispuestos a franquear el segundo umbral del camino. Es en la realización de la unidad total, indisoluble, de su yo real por dos individualidades polares que han alcanzado el segundo nacimiento que puede, y debe ser redimido el pecado original. Es la solución del problema de la vida privada, y al mismo tiempo, el de la vida pública. Y es la paz del Señor. ¿Qué es el yo real? Alma de nuestra alma, nódulo de la individualidad, sino una chispa divina, parcela del cuerpo de Cristo. Es así que es necesario comprender el sentido del texto de San Pablo, citado en la introducción de la presente obra. En el Señor, la mujer no está sin hombre ni el hombre sin la mujer. Y todavía, porque la mujer ha surgido del hombre, lo mismo el hombre existe por la mujer, y todo viene de Dios. Es la solución del problema planteado al comienzo de este capítulo, el de la búsqueda de una nueva fuente de energía moral. Lo hemos alcanzado por el método al que se hace referencia en el capítulo 27. El hombre exterior, en tanto que personalidad subdesarrollada, tiene un campo de búsqueda y de acción limitada por las facultades de los tres centros inferiores. El centro motor que ya actúa en el espermatozoide está perfectamente desarrollado en el hombre. Ese desarrollo puede crecer más todavía, mucho más allá del nivel considerado normal. Se puede, por ejemplo, hacer remontar la vida instintiva desde su nivel al de la conciencia de vigilia, y establecer así un control sobre ciertos procesos fisiológicos. Bien conducida, esta intervención en la vida instintiva puede mejorar la salud y prolongar la vida. Pero allí se detienen sus efectos. El desarrollo de las aptitudes del centro motor da al hombre un cuerpo sano y vigoroso, pero eso no le brinda una fuente nueva de energía moral. Por otra parte, nuestra civilización no se preocupa para nada de ese desarrollo perfecto del centro motor. Vivimos en un cuerpo imperfecto, enfermo, que comienza a envejecer apenas ha terminado su crecimiento. Y el hombre no busca combatir esos inconvenientes con procedimientos naturales. Los acepta pasivamente como si fuesen inevitables. El hombre contemporáneo concentra sus esfuerzos sobre el desarrollo y la educación del centro intelectual. Todo está organizado en vista de un perfeccionamiento metódico, sector por sector, de este centro. La enseñanza primaria, que tiene por objeto proveer al hombre de un instrumento de trabajo, ejerce un efecto muy especial sobre el sector motor del centro intelectual. La enseñanza secundaria, que quiere dar al alumno una cultura general, hace trabajar sobre todo el sector emocional del centro intelectual, cuya acción se agrega entonces a la del sector motor del mismo centro. La enseñanza superior está prevista para iniciar al estudiante en una cultura especializada, lo que se obtiene muy especialmente por el desarrollo del sector intelectual del centro intelectual. Es por la continuidad de este desarrollo que el hombre deviene lo que se llama un intelectual. Sin embargo, los recursos del centro intelectual que le permiten al hombre hacer milagros, en el dominio de la ciencia positiva pura o aplicada, están limitados a eso. Los trabajos de Kant y de Virchow han demostrado que el campo de acción del intelecto humano está, por así decir, rodeado de un muro impenetrable. No nos queda más que examinar rápidamente la posición del centro emocional. Es curioso constatar cómo en nuestra civilización, el crecimiento y el desarrollo de este centro están abandonados al azar. La vida emotiva, privada de una formación metódica, es para el hombre la fuente de imprevistos raramente agradables, todavía más raramente felices, y cuyas consecuencias son, en general, pesadas de llevar. Siendo dada la ausencia en nuestra civilización de una formación emocional obligatoria, como es obligatoria la formación intelectual, el centro emocional, subdesarrollado y abandonado, cae en el hombre exterior, bajo la influencia de los otros centros, motor, intelectual,
Y finalmente, el sexual. No es exagerado decir que el centro emocional ocupa en la vida psíquica del hombre la posición de pariente pobre. Y sin embargo, es solo por un desarrollo apropiado de este centro, que en el hombre puede abrirse una nueva fuente de energía moral, cuya necesidad es para él tan apremiante. Para alcanzar esta fuente, el maestrazgo del centro sexual y el entrenamiento del centro emocional son objetos principales del trabajo. Antes de pasar a un examen más profundo del problema de la evolución y de sus condiciones, examinemos una recomendación importante que debe ser seguida desde el comienzo del trabajo y hasta el segundo nacimiento. Es una de las reglas de oro de la tradición. El hombre debe conjugar el trabajo de los centros intelectual y emotivo. He aquí cómo se logra ello. Si la cuestión a estudiar y resolver es de orden intelectual, después que el centro intelectual la ha elucidado, antes de adoptar la conclusión o la decisión definitiva, y de pasar a los actos, el hombre debe consultar su centro emocional. Inversamente, él no debe actuar bajo el impulso o la influencia exclusiva del centro emocional. Solo pasaría a los actos después de haber consultado su centro intelectual. En general, el hombre debe cultivar en él la capacidad de captar todo fenómeno, todo problema del mundo exterior o interior, simultáneamente por los dos centros, emocional e intelectual a la vez. El crecimiento natural de la personalidad se detiene mucho antes de estar completado. Tiene un límite individual que depende de todo un conjunto de factores, entre los cuales puede citarse la civilización, la raza, la casta, el ambiente familiar y social, finalmente la educación y la instrucción. El desarrollo de la personalidad más allá de este límite no se produce nunca sin esfuerzos conscientes y continuados. Todo lo que el hombre aporta a su nacimiento son predisposiciones, dicho de otra manera, talentos. Con el crecimiento de la personalidad, esas disposiciones se revelan. Pero eso es todo. Para promover su desarrollo, es necesario hacer esfuerzos conscientes. La ley es formal. Aquel que no desarrolla sus talentos, los pierde. En general se busca desarrollarlos, instruyéndose. Efectivamente, en tanto en que prosiguen los estudios o las búsquedas, la personalidad continúa creciendo, aunque a menudo en forma poco armoniosa. Pero desde que se ha puesto término al estudio, o la búsqueda, cuando se comienza a explotar los conocimientos adquiridos en forma rutinaria, entonces el desarrollo de la personalidad se detiene. La etapa del camino más importante y más difícil de recorrer es la escalera, llamada camino de acceso, que conduce al nivel del hombre 4. Aquel que busca subir por ella debe hacer de ese esfuerzo la meta principal de su vida. El trabajo esotérico debe devenir el eje de su existencia alrededor del cual las circunstancias interiores y exteriores de la vida deberán gravitar de allí en adelante. Este imperativo categórico no debe asustar. Sin embargo, es necesario saber que las pruebas comienzan desde el primer escalón de la escalera. Las 4 notas que forman esta escalera están ligadas por una interdependencia profunda, porque su resonancia extrae su fuerza del impulso inicial del deseo. Si entonces ese deseo inicial no somete a su obediencia toda la existencia del hombre, si no se hace cargo de todo su ser, es mejor para él detenerse a tiempo y no franquear el umbral. Porque repitámoslo, el camino es un camino sin retorno. Se ve toda la importancia de esta prueba del deseo. El deseo, dice la tradición, debe tener la fuerza de la sed. Alcanzado el primer escalón, el hombre sufre la prueba de la fe. Creer no es suficiente, es necesario tener fe. La prueba consiste en que el hombre debe superar el miedo a este abandono a la fe. Jesús reafirmaba a sus discípulos sobre este tema: no os inquietéis y no digáis, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué nos vestiremos? Porque todas esas cosas son los paganos que las buscan. Vuestro Padre Celeste sabe que vosotros las necesitáis.
Buscad primero el reino de Dios y su verdad, y todo eso os será dado por añadidura. Sobre el segundo escalón, la prueba de la fuerza espera a aquel que se ha comprometido sobre la escalera. El reino de los cielos, dice Jesús, es tomado por la fuerza, y son los violentos los que lo alcanzan. Sobre el tercer escalón, es la prueba del discernimiento y de habilidad. Para comprender en qué consiste esta prueba, es necesario meditar el sentido de la parábola del ecónomo infiel, parábola que parece difícil de entender.